Anda. Bueno, pues para lo que no habéis estado en otras presentaciones de nuestra revista, este encuentro de lo que se trata es que podamos poner en común cada uno de nosotros cómo hemos trabajado más en profundidad, lo que luego vais a tener todo en vuestras manos. Siento el pequeño retraso, pero es que el año pasado nos pasó igual. Lo diré, la gente que colabora en Navidades y demás nos mandan los textos con retraso y al final pues todo se ralentiza. En cualquier caso, yo os voy a dejar también el enlace de la revista ahora mismo aquí por el chat, ¿vale? Para que lo podáis coger todos, echarle un vistacillo por si veis cualquier cosa, porque lo metemos en imprenta el lunes. Así que si veis cualquier cambio, cualquier cosa, me lo decís. Opinión, creo que os ha explotado la cabeza. Os lo habéis currado. Era difícil, pero bueno, creo que hemos articulado casi como un principio de archivo, ¿no? Propio que hemos hecho casi nosotros, hemos construido nosotros. Creo que las sesiones estuvieron muy bien porque nos fueron acercando, las hemos expandido un poquito más en el tiempo, ha habido más y creo que eso también ha ayudado a conocer, ¿no? A tener más distintas perspectivas para ver cómo enfocar el trabajo. Os lo habéis currado mucho y nada, pues ahora lo vamos a ver. Es inevitable que lo vamos a ver ahora. Es inevitable que al final estamos hablando de un tema tan, y aunque lo queramos hacer con humanidad y demás, es todo como más gris, ¿no? Es más oscuro. O sea, es inevitable. Fotográficamente en la estética lo vamos a ver ahora entera de la revista. Al final hemos tenido una participación de como 30 personas o por ahí, que está muy bien, ¿sabes? Normalmente somos cuarenta y tantos, este era un tema muy difícil, pero bueno, treinta y tantas personas está muy bien también. Y nada, sin más, voy a compartir pantalla y ahora iremos dando paso a cada uno de vosotros, de los participantes que habéis estado que estáis presentes aquí y que habéis participado en la revista para que contéis un poco cómo habéis trabajado y desde dónde habéis encarado vosotros vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, aquí tenemos. Ahí se ve así. No, no, no quiero que se vea así. Perdón un momento. Perdón un momento. Porque quiero que se vea a doble página. Un segundo, ¿vale? Perdonad un segundín. Hola de foto. Número 10 aquí. A ver, vale. Esto no es. Vale. Estoy abriendo, Perdonad. Por supuesto que quiero que comentéis también cuál es vuestro feedback en este sentido, ahora cuando os vayáis acercando, incluso los que estáis aquí y que finalmente no habéis participado en el número, bueno, pues que digáis también vuestra opinión de cómo han sido estas sesiones en torno a esta idea, cuando acabemos de visualizar el trabajo del resto de compañeros y demás, ¿no? Porque al final se trata de un trabajo entre todos y al final en el que todos hemos estado implicados. Vale, rendimiento y visualización. Vale. Ver pantalla completa. Vale. Vale. Vale, ahora ya sí que lo tengo. Un momento, que comparto la pantalla. Ahora sí que lo tengo. Bueno, nada, enhorabuena Mariano. Eres la portada de la revista, de este número de la revista. Ha sido difícil, la verdad, encontrar una imagen que pudiera ilustrar. Hemos estado barajando entre dos, un trabajo de Marga Mata y el tuyo. Y bueno, finalmente sí que, bueno, hemos estado bastante de acuerdo creíamos que esta ejemplificaba un poco todo lo que habíamos trabajado. Ese trabajo creativo, esa manera de ver de otra manera, esas sombras, ¿no? Que tenemos esos discursos difusos y bueno, nos parece que era muy apropiada y además muy clara de lo que estábamos hablando.
Así que nada, Mariano, ahora cuando entremos con tu proyecto podremos Vale, hablar un poco más, ¿vale? vale. Muchas gracias, Natalia. Vale. Bueno, esta es la otra foto que os comentábamos que estábamos barajando como posible. Aquí tenemos un... Porque se ha trabajado también mucho el collage, que es muy interesante. La gente ha trabajado mucho también con el collage. Y bueno, como siempre, al principio de la revista hay un pequeño texto que escribo yo. En este caso, lo que he hecho ha sido centrarme un poco en cómo hemos trabajado durante estos 3 meses en torno, gracias a los 4 encuentros que hemos tenido con Roberto Palomo, con Santi Donaire, con Marta Martín Núñez y con Sofía Moro, sobre los trabajos sobre la guerra civil y cómo, qué nos ha aportado a nosotros como grupo, como colectivo y qué es el fruto de todo el trabajo que hemos sacado. Ya nos lo vamos a leer ahora, ya lo veréis tranquilamente. A continuación tenemos el discurso de Marta Martín Núñez. Veis que aquí pone profesora Universidad Jaume I en rojito, porque justo estoy pendiente desde hace 3 días que me diga exactamente la afiliación, si quiere que aparezca como directora del archivo de la memoria de la fotográfica de la Guerra Civil o solo como profesora y demás. La verdad es que muy maja también nos ha regalado un súper texto en el que habla de todo lo que nos contó y bueno, no hay nada más que agradecer. Yo creo que fue un encuentro fantástico el que tuvimos con ella Sí. y que nos abrió, ¿no?, muchas posibilidades de manera para contar lo que queríamos contar de diferentes maneras, viendo los ejemplos de tantos otros fotógrafos y fotógrafas. Y bueno, ya entramos en lo que es el catálogo, por así decirlo, propio de, siguiendo la línea de los últimos números de las revistas, que creo que nos funcionan mejor, que es imagen pura y dura, ¿no? Y... ¿Hola? No, no, no. Uy, que no sé qué pasa. Ahora, ya. En vez de en vez de... alguien me tiene en sonido. Perdón, Uh, perdón. perdón, es el móvil y Uf, no sé. hola, ahora ya. No, No, no sé qué ha pasado, Isabel, creo que eres tú. sí, es que me he comunicado por el móvil y después por el ordenador. Pues Pues tendrás tienes, que tienes quitar un la conexión del enchufado. móvil. Es porque no sé cómo quitarlo. No sé cómo quitarlo. No sé cómo quitarlo. A ver si puedo yo desde aquí, porque claro, es que no podemos seguir. No, perdón, perdón, sí, perdón. Sí, perdón. iPhone Isabel, te he hecho al iPhone de Isabel. Ahora, ahora, Sí, ahora ahora. está bien. Vale, perfecto. Lo que voy a hacer es, Isabel, si quieres hablar, habilita el te he hecho desde el teléfono, ¿vale? Te he hecho al del teléfono, ¿vale? Vale. La hemos echado del teléfono y ya está en el ordenador. Vale, está silenciada. Si quieres hablar, no hay problema. Ya sabéis que no hay ningún problema en tener los micros abiertos, pero si vemos que tenemos ruido en casa, pues vale. Bueno, pues seguimos. Abrimos con esta foto. Ya sabéis que siempre son muy importantes tanto las aperturas como los cierres de la revista, ¿no? Porque es un poco como pam, 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 aquí estamos nosotros y cerramos y aquí hemos cerrado, ¿no? Entonces yo creo que elegimos esta foto porque, bueno, era muy ilustrativa, ¿no? Esta la ha hecho Carmen García Rojas, que es una pena que no esté porque normalmente siempre se conecta. Dice, y cuando llegue el día del último viaje y al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. No, yo creo que independientemente de la ideología que profesora Antonio Machado y demás, creo que es una maravilla de cita, ¿no? Y que ilustra mucho, ¿no? En un cementerio, una persona exiliada, ¿no? Y tantos otros que tuvieron que tornar. Y creo que la foto está con un blanco y negro fantástico, bien contrastado, como nos gustan aquí los blancos y negros, o sea que yo creo que es un buen trabajo de Carmen. Esta que tenemos aquí es una fotografía que ha hecho Beatriz Llueca. Beatriz, esperad un momento que os... No, esa es mía, Natalia. Ah, de Ana, es verdad, Ana, pues tú. Es que me equivoco con la tuya y con la de Beatriz, porque esto es al principio, perdona. No, Ana, de Ana, hecho, pues cuéntanos tú.
Pues es una fotografía realmente capturada De la tele, de una peli. no, de un periódico del País del año 2016, porque tenía un artículo sobre la Quinta del Biberón y la batalla del Ebro, ¿vale? Entonces, a mí me tocaba un poco el tema personalmente porque yo hay un tío que era hermano de mi madre, que nunca llegué a conocer, lógicamente, porque falleció precisamente en esa batalla del Ebro. Él era joven, no sé exactamente si tendría 17 o prácticamente 18 años. Le reclutaron para luchar en el bando republicano y bueno, pues se fue a morir directamente porque además justo hace unos días he visto un documental en HBO que se titula La Guerra Civil en Color, me parece, que es precisamente un documental, os lo recomiendo totalmente porque habla, pues bueno, de todo el tema de la dictadura, todo el tema de la guerra civil. Lo que pasa es que la han coloreado, o sea, han coloreado las imágenes. Entonces, es un trabajo espectacular. Y luego también han hecho como una especie de making of de todo lo que conllevaba hacer precisamente ese documental. Bueno, pues lo que os decía, yo esta imagen la capturé precisamente de ese artículo de la prensa del año 2016 y bueno, lo que he querido realmente transmitir es los jóvenes, digamos, que están en el campo reclutados y que van hacia la batalla, cómo, digamos, van dejando sangre detrás y cómo, digamos, esa sangre les acompaña en su camino. Porque al final es un camino, pues eso, al que van a morir y bueno, pues es que justo esta batalla, la batalla del Ebro, en la cual lucharon estos jóvenes que pertenecían a la Quinta del Biberón, pues fue la batalla más sangrienta y con más muertos, más víctimas. No sé si del orden de unas 300.000 víctimas hubo en esta batalla. Y como os digo, pues a mí me toca personalmente, pues porque en esa batalla falleció el hermano de mi madre, al que nunca llegué a conocer. Una historia, o sea, es muy bonito como independientemente hayáis hablado de familiares directos o de historias que son ajenas porque no os han tocado directamente, al final sí que habéis vinculado con el trabajo, cada uno de vosotros se nota que habéis tenido un vínculo emocional importante. Y bueno, Sí. es un trabajo duro que revuelve mucho, ¿no? Y que hemos visto muchas cosas en este tiempo. Y bueno, ahí está la honestidad de vuestro trabajo, ¿no? Y de cómo os lo habéis currado. Así que, mira, Carmen acaba de entrar. Ahora cuando acabemos con Ana, le decimos... Y una pincelada más, Sí, sí. simplemente veis que hay una imagen justo como la cuarta persona que se ve en la imagen, que está como ahí ¿Este? no agrupada, sino más separada. La puse un poquito diferente de color porque realmente yo no tengo ninguna imagen fotográfica de mi tío. No existe en la familia ninguna imagen, porque pregunté a mis primos y demás que conocen mejor la historia y bueno, simplemente pues es el sin rostro, digamos, o la imagen de miles de jóvenes que batallaron allí. Ana, lo que sí decirte que de cara a diseño y maquetación, para que pudiera ocupar la doble página bien a sangre, se han comido 3 milímetros 4 de cada lado. Si Bueno, es no un pasa nada. problema por el encuadre, se lo digo a Ana y os lo digo al resto, me lo hacéis saber y mantenemos la foto con el encuadre original, esos milímetros de menos, y que se vea un poco de blanco por arriba, por abajo, por los lados. No, eso yo por mi parte, Vale, lo dejo dicho la porque no lo he maquetación comentado seguramente antes. estará correcta y ya está, ¿sabes? Igual No, que no hay no he preocupación. comentado antes, que de algunos compañeros hemos puesto las tres fotos porque las tres hablaban, de otros solo hemos puesto una, de otros hemos puesto dos. O sea, ha habido ahí un poco que ha fluctuado en la medida que iba pidiendo el trabajo unas cosas u otras. Había algunas fotos que eran tan contundentes que evidentemente no hacía falta poner las dos, ¿no? Porque la contundencia de una, como este es el caso, ¿sabes? O otros que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Vale. Si os parece, volvemos atrás, que ha venido Carmen para que nos cuente un poco. Carmen. ¿Te refieres a mí? Sí, es que eres la primera. Ah, bueno,
Es que he tenido problemas. Si me he desconectado, no podía entrar. Bueno, te cuento. Vale. Pues nada, que yo creo que se entiende más con el texto que he puesto. Es la tumba de Antonio Machado y habla del exilio, Eso. del problema de los exiliados que tuvieron que salir forzosos y bueno, y las penurias que pasaron. Y como muestra, pues este autor tan conocido por todos nosotros, como fue Antonio Machado, y bueno, pues las penurias que pasó en los últimos momentos de su vida y cómo se vio obligado a salir y bueno, pues un poco va apoyado mucho con el texto, habla de todo ello. Mm. Los textos están al final, los vais a ver, bueno, en el enlace que os he dejado, podéis ir cotilleándolos si queréis al final de la revista, están todas las miniaturas otra vez de las fotos y los textos de cada uno de vosotros. Vale. Eh, Perdón. Perdón, sí, dime. No, esta tumba está en Francia porque, claro, él tuvo que salir por la frontera y llegó a Coyur, me parece que se llama el pueblo, es que no lo sé pronunciar en francés, Sí. ¿sabes? Y entonces, bueno, pues allí fue donde a los pocos días murió enfermo y, bueno, y pobre y de todo. Y, bueno, pues fue una de las tragedias también de la guerra, todos los que tuvieron que salir y bueno, pues un capítulo más. Por supuesto que Así. los compañeros, si quieren comentar algo tanto a Carmen como a Ana o dar su feedback sobre aquí, se trata de un coloquio abierto, ¿vale? No hay nadie sentando cátedra, simplemente vamos a disfrutar del trabajo tan bien hecho y cómo os lo habéis currado durante todos estos meses. A mí me parece una foto como, como siempre con Carmen, dice, uy, no sé, no tengo idea. Y luego Ya saca está Rich, ya unos, está Rich, unos fotones. ya O está Rich. sea que, ole, Pues, me pues encanta. tirando de archivo, porque yo la hice, me parece que fue Pues muy hace bien 2 tirado, veranos que muy estuve de bien. vacaciones por allí. Entonces yo jamás me planteé que esta foto me iba a valer para algo. Pues Pues Lo que mira, mira, pasa que me llamó la atención la tumba y cómo está en un cementerio de estos, pues no sé, de un pueblo, sin más, ahí se ve que alguien deja fotos de vez en cuando, o sea, flores de vez en cuando, y también me llamó la atención pues este poema tan conocido Sí. y que venía el pelo se lo pusieron ahí en la tumba, porque es que, vamos, como si se lo hubiera escrito su propio epitafio, el mismo, años antes. sí, desde sí. luego. Mm, Me llamó mucho la atención. También tenía otra foto. Bueno, a mí me parece bien lo que ha elegido Natalia, que ella es la que sabe, pero que tenía otra foto también, que era la tumba completa, pero esta era como más impactante. La otra estaba Eso es. como más revolcada, ¿no? En un sitio así como que, yo qué sé, que Y nadie se había mucho molesta en lío, ¿no? En mirar. el cementerio, al Sí, alejar la sí. cámara, era como que no sabíamos bien Sí, dónde porque mirar. había Yo creo que aquí banderas, había otras cosas y bueno, lo está... comentábamos al principio, que la primera y la última foto tienen que ser siempre de todos los trabajos algo como muy contundente, ¿sabes? De pan. Ujú. Entonces, ¿Y nada, esta pues es la que sale primera? sí, o sea, venimos Mm, del índice, ¿No iba a Carmelo antes que yo? bueno, pero Pues es que que yo nos me he va por perdido orden algo. alfabético. No, es que se me ha desconectado, pues tenía problemas y No, no va bueno, por orden vale. alfabético A mí me la parece colocación de las estupendo, imágenes, no. me parece estupendo. No, no, casi nunca va por orden alfabético. Creo que una vez solo y no sé cuál fue, pero no. Luego me ha gustado mucho que en este ejemplo de Ana Pérez que hemos visto los tratamientos diferentes, ¿no? Que os habéis aventurado, ¿no? A hacer nuevas Sí. composiciones, dobles exposiciones, sacar imagen de archivo y reventarla. Bueno, todo ese tipo de cosas está muy guay. Creo que como ejercicio creativo, aquellos que os habéis atrevido ha funcionado muy, muy bien. Ujú. Esta foto es de Beatriz Llueca. Beatriz no está. Qué Si chula. Si os parece, os la leo, ¿vale? Vale. Dice, os leo los textitos de los que no estén. Dice, se llama En ruinas. Dice, la imagen muestra el estado en que quedó el Alcázar de Toledo tras el asedio, obtenida a partir de una maqueta, como ejemplo de la destrucción que conlleva las guerras. La de Toledo fue de las primeras batallas que se libraron. ¿No? Fijaros, ¿no? El hecho de irnos a trabajar a una maqueta, ¿no? Y generar toda esta atmósfera tan especial, ¿no? Y el blanco y negro que ha virado ella, o sea, que está muy currada también, está muy chula. Mm.
Bueno, ahora tenemos el trabajo de Mariano, que está hecho, que Mariano Mayor está en el aula con nosotros desde el mes de noviembre. Y bueno, ahora nos lo va a contar él de primera mano. Los textos al final, hay algunos que me hicieron como una justificación conceptual. Yo he elegido los textos más poéticos. Si creéis que hay que cambiar lo que sea, me los decís. Otros que también habéis mandado textos y que han sido muy largos, porque hablamos de 200 palabras y muchos habéis mandado hasta de 400, 380. O hemos subido los parrafitos o hemos acortado. Cualquier cosa que veáis, por favor, eso me lo decís, pero que el espacio es el que es. Por eso os damos siempre unas pautas para todo. María, este es el trabajo de Mariano. Vamos a ver las 3 fotos y que nos cuente la hora de primera mano por qué ha hecho esto. Buenas, pues nada, a ver, decidí no irme muy lejos y pues bueno, como yo soy de Arganda y me pilla cerca lo que fue la batalla del Jarama, que fue tan importante en la guerra, pues ahí tenemos como un pequeño museo, por así decirlo, si se puede llamar de alguna manera, porque se hizo hace unos años y ahora está prácticamente abandonado, diría. Se llama en el Cerro del Melero, se llama, está, vamos, se puede ver desde la A3 prácticamente, porque está justo detrás del Hospital del Sureste. Pero eso es lo que te iba a decir, yo lo he visto eso, sí. Sí, Mm. y bueno, como más o menos pilló de cerca en mi pueblo y también como que a mí me pilla muy de lejos la verdad, como a todos, pero como que no, yo nunca he recibido así como mucho feedback, por así decirlo. Por ejemplo, mi familia se ha tocado muy, no ha pasado así nada muy escabroso. Sí, es verdad, incluso, por ejemplo, mi bisabuelo fue carabinero de la República, voluntario, estuvo incluso en el norte en, en un tiempo en campo de concentración y demás, pero realmente al pasar la guerra no pasó nada y como que lo tocó muy de lado y la verdad que bien. Me refiero que en mi familia tampoco se ha tocado así mucho el tema porque no ha pasado nada. Y entonces, pues las fotos pues van un poco en esa perspectiva de verlo como de lejos, de mi perspectiva, y, y aparte también como que fuese un símil, por así decirlo, porque en esta guerra hubo mucho, sobre todo mucho extranjero que vino de fuera, y vamos, como en todas las guerras, muchas personas inocentes que realmente o iban porque creían que perseguían algo que era bueno, a lo mejor no lo era, pero no eran conscientes de ello, incluso gente que, pues bueno, era obligada a ir. Entonces, pues eso, quise hacer un poco como verlos sin ningún tipo de ideología, como verlo un poco desde lejos y también como para yo acercarme a esa pequeña historia que pilla un poquito de cerca en mi pueblo. ¿Cómo te has encontrado tú con estas sesiones, Mariano? O sea, siendo además de los más jóvenes también del aula, junto con Inés, con Gonzalo, con Sara, con otros tantos. En lo de las charlas, Las dices. sesiones, las charlas, enfrentarte a este trabajo. Hombre, hay cosas que al fin y al cabo prácticamente sabes que han pasado, pero hasta que no te las ponen delante, como que no eres realmente consciente. O sea, yo, por ejemplo, yo qué sé, me acuerdo del trabajo de, por ejemplo, de Santi Donaire, de, de tantas personas que pues están desaparecidas y que nadie sabe nada, pues es como que se te hiela, vamos, el cuerpo y todo. Entonces, no sé, yo creo que sí me sirvieron bastante y sobre todo para lo que decían de también cómo llevártelo a tu terreno y a tu propia historia, no dejarte llevar por otras cosas, sino, sí, yo creo que sí. ¿Y el trabajo está hecho con analógico o No, lo has hecho con es digital? con mi cámara, ya luego lo puse en blanco y negro y el tratamiento que le hice, Ujú. pero está hecho con la cámara No sé si algún de compañero quiere reflex. darle algún feedback. Son muy sugerentes. Está muy Funcionan bien, muy. está muy Sí, sí. bien, sí. Pero son maquetas, ¿no? Son, o sea, esas son
porque el museo que tú dices no se puede hacer fotos. Me acuerdo que me fui yo con la cámara y dije, no, no hay fotografía. Entonces estos son, digamos, maquetas que están ahí dentro, o estoy pensando yo en otro museo. Yo estoy pensando en uno Es, que No está lo está, sé. al aire O sea, libre. sí, está al está lado al de aire Mora. libre. Sí que hay como unos pequeños búnkers que están cerrados a cal y canto, pero vamos, de todas maneras, en ese entonces a lo mejor cuando se abrió, que estaba el PSOE en la alcaldía y se hizo, ahora está, vamos, Está muy abandonado, está está muy con abandonado. mala hierba, Sí, sí. está fatal cuidado. Sí, pero no hay una parte que está dentro de un bar donde hay balas y hay cosas, Mm, uniformes y cosas así. Quizá estoy pensando en otro que está al lado de Morata, Es que hay muchas pues zonas en sí, todas. claro. El más así, el museo más potente está en Morata. de Morata. Sí, Ah, vale, pues yo estoy sí, sí, sí. pensando en ese. Vale, 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 vale. Sí, sí. Perdón, estoy... No, no, hombre. Para eso estamos, Rick. Vale, bueno, seguimos entonces. Gracias, Mariano, por tu trabajo. Nada, tío. O sea, tienes algo hasta de como de fantasmagórico, de irreal, ¿no? Al verla tan que es una maqueta y tal. Sí, esta, por ejemplo, con el tema de las nubes también quería, pues, eso, que como que fuese Hacer bombas, con el sí. este y también jugar como con el halo de la cabeza, de que hace el sol y demás. Eso te Claro. iba a decir, la nube esa que parece que sale de la escopeta, ¿la has trabajado o te salió así? No, no, o sea, salió, de hecho no me di cuenta, la de la escopeta no me di cuenta en ese momento, me di cuenta Bueno, después. Las otras está que llevan al genial. cuerpo, sí. Y ya luego, pues, tratando un poco la imagen, pero vamos, o sea, bajando, subiendo contraste y blancos y demás, Mm. se ve más. Muy bien. Bueno, pues pasamos al siguiente trabajo. A la izquierda tenemos el trabajo de Carmelo, que sí está por aquí con nosotros, y a la derecha está el de Virgilio, ¿no? Que los dos han decidido irse a las recreaciones, ¿no? Y para contarnos desde su punto de vista el tema. A Carmelo le tenemos, así que vamos a escucharle, y a Virgilio lo leemos. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Bueno, Carmelo. hola, buenas tardes. Bueno, mi intención primera era haberme centrado en la memoria de las desapariciones forzosas que hubo tras en la época de la represión por parte del bando sublevado, ¿no? Porque me parece que es lo más trágico, ¿no? Desde el punto de vista simbólico, a lo mejor no desde el punto de vista de las víctimas, del número de víctimas, pero sí desde el punto de vista simbólico, ¿no? Por lo que significaba. Pero pensé que a lo mejor en el ámbito de este número de la revista pues iba a ser redundante, es decir, que iba a haber demasiadas fotos referidas a lo mismo, ¿no? Y entonces dije, ¿y por qué no centrarnos en ese otro tipo de gente que fue víctima también de la guerra, pero cuya muerte a veces se ha frivolizado involuntariamente, ¿no? Porque siempre se ha dicho, bueno, es que en la guerra siempre muere gente, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es que ya va de por sí, ¿no? Entonces digo, bueno, pues aunque siempre muera gente, pero vamos a centrarnos en el punto de vista de que fueron 1 millón, entre 1 millón y 1.200.000 personas, según los estudios que he visto por aquí, ¿no? Por cada bando. O sea, estuvieron movilizados unos 2 millones o 2,5 millones de personas involuntariamente contra su voluntad para pelear con otras personas que pertenecían a su misma, o sea, no eran enemigos extranjeros que hablaran otra lengua ni nada, sino que eran de su propia tierra y por lo que sabemos por anécdotas de batalla, que a veces eran parientes o de los pueblos, del pueblo de al lado, incluso a veces hermanos que les tocaba de forma aleatoria luchar en un bando o en otro bando, ¿no? Y tenían que morir o matar trágicamente, ¿no? Entonces decidí centrarme en este tipo de muertes que a veces están un poquito olvidadas porque se considera que son menos simbólicamente menos trágicas o pertenecen a un episodio bélico en el cual se da
se da por hecho que todo el mundo tiene que morir o matar, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene que morir o matar en una agresión extranjera, pero no entre personas que pertenecen a la misma comunidad, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido recordé que hace como unos 10 años había estado en una recreación de batallas en Morata de Tajuña que todavía sigue teniendo lugar cada año y que ahí creo que en el texto que mandé, creo que menciono cuál va a ser la siguiente, creo que en marzo, ¿no? El 14 de Y marzo dices que sí, que es el sí, el 14 de 14 de marzo. marzo, porque llamé ahí a una de estas asociaciones y al ayuntamiento y tal, y me confirmaron que era esa fecha, el 14 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, desde hace 10 años y por ahí yo no había vuelto a ir por aquí, ¿no? Pero recuperé las imágenes, entonces era en color, claro, y entonces para darle un tono más de época, pues le pasé por el blanco y negro, ¿no? Un blanco y negro, pues no demasiado contrastado, un blanco y negro, pues un poco como las fotos que yo conservo en mi casa de fotos en Eso blanco y es. negro de mi familia de la época, ¿no? O No, pero sea, en este yo creo que aquí tienen todo el sentido, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues, bueno, entonces me acordé, por cierto, de Joan Fontcuberta, ¿no? Que le gusta sus fotos jugar con el tema de que si esas fotos se pudieran haber sido hechas en aquel momento, en lugar de Morata de Trajuña hace 10 años, ¿por qué no jugar con el tema? Es decir, he encontrado unas fotos de un fotógrafo que había al lado del pueblo de mis padres que se llamaba Stanchuri, que existe, ¿no? Y que hacía fotos de aquella época, y resulta que ese hombre tenía fotos de guerra de aquella época y las he podido conseguir, las he traído aquí, ¿no? Al modo de Fontcuberta, ¿no? Me pareció una frivolidad, tratándose del tema de que se trata mucho más, no. Así No, que ya. lo he Bien dejado con jugado, esto. bien ¿Eh? jugado, Sí, bien entonces jugado. lo pensé, pero digo, esto va a ser muy frívolo, el tema es demasiado serio y vamos a dejarnos de bromas, ¿no? Entonces simplemente pues son de Morata de Tajuña, pasadas por blanco y negro. Una, la del centro es los dos soldados al final de la guerra, la batalla simulada, ¿no? Uno vestido de republicano y otro de nacional, entre comillas. Abajo, a la izquierda, el que está señalando con el brazo, está vestido de nacional, entre comillas, ¿no? Y el otro está vestido de republicano. En una caída que un poco me recuerda a la caída esta de Cerro De Muriano, Robert famosa Capa. de robo de capa, ¿no? De otro Mm. punto de vista, ¿no? Y ya está, simplemente ese abrazo que puede ser un poco moñas, ¿no? Ese De decir, abrazo bueno, ¿qué casi pasa y tal, también ¿no? fue Si en el fondo al exportada, ¿eh? final, Carmelo, para que lo sepas. También se barajó sí. Ah, como sí, joder. portada, sí. Pues entonces, bueno, podemos decir, bueno, esto es un poco moñas, es un poco forzado. Pues, bueno, pues solamente hay que recordar que a veces incluso Gila, me acuerdo Gila en sus chistes, ¿no? Decía, bueno, paraban entre medio de la batalla y se cambiaban tabaco, ¿no? Se cambiaban tabaco entre ellos y tal, ¿no? Y luego y hablaban, ¿qué tal la familia? Esto, lo otro, y tal, igual, y luego se ponían a pegarse tiros otra vez, ¿no? Que es muy trágico todo y quería contribuir a esta parte de memoria de aquella cosa tan terrible con estas tres fotos que yo pensaba que iba a ser elegida una. De manera tres, digo, bueno, tú eliges la que quieras, ¿no? Bueno, Así que, al bueno, final gracias. encajaba bien esta doble página de Y bueno, recreaciones que habéis pues sido Virgilio y sí, bueno, tú, pues ha que yo sido creo una que sorpresa y nada, y ya muchas que gracias. estaban, Y nada, muchísimas gracias y encantado. Yo ahora voy a abandonar la reunión porque me tengo que ir ¿de acuerdo? Así que, pero bueno, veré el resto de la reunión en la grabación, ¿vale? muy bien, Así Carmelo, que muchas gracias, gracias. un abrazo Abrazo a todos, muchas fuerte. Hasta luego. gracias. Adiós, adiós. Bueno, pues a colación de lo que venía diciendo Carmelo, ¿quién no ha visto la vaquilla, no? ¿Y cómo acaba la vaquilla? Uno de cada bando, delante de una vaca muerta, moribunda, diciendo, ¿y qué hambre hemos pasado? Una gran película hecha por un gran Muy ácrata. buena. Así que altamente recomendable, justo para cerrar este proyecto, yo creo que puede ser una Ver la buena opción. vaquilla. Virgilio no ha podido estar, estará liado como siempre, y nos ha mandado esta recreación, ¿no? Que se llama Tan solo es una recreación. Dice, en la loma seca, entre hierbas altas y alambres tensados, el tiempo parece haberse detenido en 1936. Los fusiles se alzan
no solo contra un enemigo invisible, sino contra el miedo, la duda y un destino incierto. El humo flota un instante y luego se disuelve, igual que tantas vidas en aquellos días. Las imágenes detienen el latido de las historias, hombres que se arrastran, otros que avanzan con el peso del cansancio en los hombros, miradas tensas bajo cascos gastados. No son soldados de entonces, tan solo es una recreación, pero sus gestos contienen la memoria de quienes lo fueron, de quienes aprendieron demasiado pronto el lenguaje del silencio y de la pérdida, de quienes dejaron su juventud en campos similares, defendiendo ideas, banderas o simplemente sobreviviendo un día más. Esta recreación histórica no glorifica la guerra, la evoca con respeto. Cada paso cuesta arriba es una pregunta sin respuesta, cada disparo fingido una ausencia real. Entre luz y polvo, estas fotografías nos recuerdan que la Guerra Civil Española no es solo pasado, es herida, es recuerdo, es una advertencia para comprenderlo y sobre todo no repetirlo. Bueno, yo creo que es estupendo, ¿no? El texto que ha hecho Virgilio también. Sí. Ujú. Seguimos. A la izquierda tenemos el trabajo de Marta López Cela y a la derecha tenemos el trabajo de Lourdes Casas. Marta no podía estar porque tenían jaleo. Os leo el textito. Se llama La salvaguarda del arte, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que tuvo que vaciarse el Prado, ¿no? Se comenzaba la guerra civil, los estudiantes de Bellas Artes de Madrid realizaron una campaña de concienciación para salvar las pinturas del Museo del Prado de las bombas del Ejército Nacional. Cuando empezó el conflicto armado, el museo se cerró al público y un mes después, desde finales del 36 hasta febrero del 37, las obras fueron trasladadas a Valencia, todas catalogadas, embaladas y con un riguroso protocolo de seguridad. La guerra avanzó, el gobierno de la República se instaló en Cataluña y en el mes de marzo del 38 se decidió un nuevo traslado de las obras. El intento de salvaguardar el arte español se hizo realidad al crearse el Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros de Arte Españoles, que se haría cargo de las piezas y se responsabilizaría de sacarlas de España y devolverlas a su lugar de origen una vez acabada la guerra. Nuestras Bueno, obras fueron a parar a Ginebra, qué raro, en febrero del 39. Tras el final de la guerra, muchas volvieron y las más representativas fueron expuestas en dicha ciudad desde el 1 de junio y el 31 de agosto de 1939. Volvieron el 9 de septiembre escapando de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ella ha hecho un collage más clásico, ¿no? Contando toda la narrativa de... Ha hecho un trabajo de investigación increíble, ¿no? Hablábamos, nos contaba Marta, ¿os acordáis de todos esos libros de trabajos de investigación de rescatar imagen de archivo, ¿no? En el caso de Ana la ha intervenido, ¿no? En este caso es al final una composición, ¿no? A partir de un trabajo de investigación fotográfica bastante potente. Y nada, fijaros, esta foto es fantástica, ¿no? La del Prado Sí. con los fondos ahí de los cuadros que se han quedado marcados. Bueno, a la derecha tenemos... Virgilio también es mucho Virgilio como escritor, dice Sara. Vale. A la derecha tenemos el trabajo de Lourdes, que Lourdes sí que me parece que está conectada con nosotros. Entonces ella nos va a contar mejor de primera mano. Hola, ¿se me oye? Sí, te oímos, Vale, vale, pero no perdonad te que lo he... vemos. Ya, no, es que no estoy en casa, por Ah, eso no me he puesto no me he puesto la cámara. vale, No. pues Bueno, os cuéntanos un cuento. poco tu trabajo, Lourdes. Vale, pues yo lo que he hecho ha sido montarme una página de un periódico como si fuera de esa fecha del 36. De la época, Eh, eso es. Sí, a ver, las fotos que veis de la guerra son fotos que las saqué de un periódico del día que murió Franco, en concreto del ABC, bueno, que tenía en casa y que pues quería mostrar por una parte el contraste de los que declararon la guerra y de la guerra en sí, del mundo castrense, digamos, militar, ¿no? Con el contraste de la gente de la calle y sus pequeñas historias y su vida, pues bueno, complicada en aquella época, pero ajena a todo esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues he cogido fotos de archivo de la familia de aquella época y las he mezclado y me he montado una especie como en el texto hice pues como si fuera una persona, una periodista con una cámara entrevistando a la gente
pues con sus preocupaciones, ¿no? Cotidianas. Uno que se acaba de comprar un taxi, que en concreto la foto es mi abuelo y la historia real. Y bueno, y las otras dos fotos aparece mi madre y su hermano. Entonces, pues son sus historias cotidianas, ¿no? De ajenas totalmente a lo que estaba pasando al otro lado. Y por eso lo declaré, o sea, no lo tengo aquí, me parece que lo llamé algo así como "y todo cambió" o algo así, ¿no? Como Y en un que instante todo cambió, es como acaba pues, tu texto. así. Y he hecho una especie de diálogo entre la persona que toma las fotografías y los fotografiados. Esa es un poco la historia que he querido mostrar. Está muy bien, ¿no? Cómo ha integrado ella Mm. imágenes de archivo familiar con imagen. La verdad es que da el pego total, ¿eh? Total. Sí, bueno, pues eso, pues hice ese montaje y para crear esos contrastes. Eso es lo que quise hacer, una cosa un poco distinta, Pues nada. con una parte del Sí, periódico lo ya. bueno que tienen este tipo de proyectos, ¿no? Es que salimos todos de nuestras zonas de confort y bueno, a ver dónde nos lleve la aventura, ¿no? De eso se trata. Porque al final siempre vamos a aprender algo Sí, a nuevo, ver, ¿no? la verdad es que me resultó muy complicado pensarlo, ¿no? Que lo dejé casi para el final, porque no pensé ir a hacer fotos. Yo vivo en Rivas, pensé ir a hacer fotos pues eso, a trincheras, pensé ir a hacer fotos a sitios donde, pues de esto del jarama, ¿no? De la guerra. Pero luego, bueno, pues además me pilló fuera y dije, pues no, voy a tirar del archivo familiar y del periódico, para hacer una cosa distinta, muy distinta a lo que hago normalmente, Total. pero, Pero pero bueno, al final ha me lo pasé quedado, bien haciéndolo, ¿no? ha quedado muy currado. Es que parece como si hubiera, no sé si de un periódico, de un libro de la época o de una revista de la época. Es que da el pego total. Sí. Bueno, pues nada, si queréis comentarme algo, pues lo que queráis. Están muy callados. Es que hay muchos trabajos que ver. Bueno, Y además, seguimos. como tú me comentaste, es verdad que también tiene mucho texto las fotos, Mm, pero, pero bueno, pues las fotos, he respetado los pies de foto del periódico original sí, y que claro, hay que tener en cuenta eso, es el ABC publicado el día de la muerte de Franco, con lo cual los pies de fotos y los textos pues son hay que como verlos en son. ese contexto. Eso es. Y, y en el contexto de ese periódico en concreto, ¿no? Claro. Y, y luego, pues los pies de foto de las fotos del álbum familiar los he hecho yo. Sí, sí, está muy curradillo. Se nota que te lo has pasado bien. Sí, Muy bien. Que es de lo que se trataba. Vale, bueno, pues me bueno, alegro. pues seguimos entonces. Seguimos con Colás. Este es el trabajo de José Luis Vaquero, que no debería estar currando, no se ha podido conectar. Él ha trabajado, envió tres fotografías, ¿vale? Y bueno, de la primera dice que se llama Fe de Rata. Dice, la fotografía se construye a partir del libro de familia de sus abuelos, de mis abuelos maternos, Félix y Mercedes. Un documento que certifica vínculos, nacimientos, muertes y sobre todo miedo y vergüenza, las fotos de carne arrancadas, las hojas cosidas y el libro mutilado. La imagen superpone documentos y fotografías familiares para señalar la fragilidad de la verdad inscrita y la violencia silenciosa de la manipulación administrativa. El borrado no se produce solo por la ausencia de imágenes, sino también por su intuición. Este trabajo reflexiona sobre el archivo como espacio de poder, donde la memoria se ordena, se corrige y se adapta, y sobre las estrategias de supervivencia que obligaron a aceptar versiones oficiales que no coincidían con la experiencia íntima. Y en la derecha, que ha seguido trabajando con este tema de la multiplicidad de capas, se llama comparecencia y dice que la imagen toma como punto de partida una comparecencia policial en la que consta la detención de su abuelo paterno, Elías Vaquero, por expresar públicamente sus ideas. El texto mecanografiado registra palabras, nombres y declaraciones, fijando en el papel aquello que fue considerado motivo de persecución. Sobre el documento emerge el retrato difuminado del detenido, desplazando el centro de la imagen desde la acusación hacia el sujeto. La superposición evidencia la distancia entre la persona y su reducción a expediente. La fotografía aborda la represión de la palabra y la vigilancia del pensamiento desde la mirada del represor.
mostrando cómo el lenguaje fue controlado, archivado y utilizado como prueba. Frente a la rigidez del documento, la imagen introduce una fisura desde la que la memoria vuelve a hablar. Bueno, yo creo que están muy conseguidos, ¿no? Los dos trabajos Está que ha hecho fantástico, a mí me José Luis encanta. están Me muy, encanta. Está muy, muy bien, muy bien. sí, están muy bien conseguidos. Esta de la izquierda también fue otra de las fotografías que estuvimos barajando para cubierta. Sí, sí, Es que tiene mucha potencia esa foto también. sí. Seguimos avanzando y a la izquierda tenemos la de otro collage que en este caso ha hecho Mauro Gómez del Monal, que no está hoy y que se llama El final de un sueño de futuro. En 1930, el 32,4% de la población española mayor de 10 años era analfabeta, dado que aumentaba hasta un 70% en las zonas rurales. Dato que aumentaba hasta un 70% en las zonas rurales. La República, con el fin de modernizar la sociedad y de dotarla de recursos para mejorar su futuro, acometió una profunda reforma educativa que, al igual que otros muchos logros republicanos, fue sepultada y olvidada. Primero por un cruento golpe de Estado militar que llevó a una sangrienta guerra y luego por una oscura y mísera posguerra. Bueno, él pone en valor, ¿no? Todo lo aquello que se quedó perdido. Y a la derecha tenemos el collage de esa bella historia de amor que nos trae Paloma Sigüenza. Paloma, tu texto creo que he tenido que reducirlo en Vale, alguna frase, revísalo bien si te encaja, ¿vale? Creo que vale, quité lo vale. último y he tenido que juntar alguna línea porque se salía del espacio. Pero bueno, cuéntanos tú esta bonita historia de Vale. amor. Bueno, pues esto es que me resultaba muy complicado abordar el tema porque, a ver, no quería llevarlo desde el punto de vista como desde la guerra y demás. Bueno, mi padre era de los jóvenes de la Quinta del Biberón que Anda. estuvieron en la guerra. Era del bando republicano, y mi madre más joven lo pasó también en Madrid. Los dos son de Madrid y bueno, mi padre murió ya. Y bueno, lo pasaron fatal, es decir, tanto mi padre como mi madre. Pero viendo esto, además, a ver, mi padre fue a la guerra, terminó en un campo de concentración y después tuvo que hacer la mili, ya les vale. Y entonces, esto fue cuando él estaba en Segovia haciendo la mili y había conocido a mi madre, pues en los guateques, esos que se conocían. Entonces, digo, ¿cómo es curioso? Porque mi padre nunca no sé cómo decir, que no estaba dolido ni nunca estaba como en plan, vamos, lo pasó mal, pero no nos comunicó ese odio hacia nada, ¿no? Pero sí que me hizo, cuando vi estas cartas que mandaba mi madre a Madrid, me hizo gracia cómo después, claro, la guerra terminó en el 39 y en el 45 todavía tenían en la mente, pues eso, es decir, todo lo que habían vivido, es decir, la guerra. Es decir, de alguna forma estaba ahí. Ahí la avispa, la abeja tirando la bomba, el otro, es decir, que era curioso. En la parte de abajo es Madrid, toda la zona que fue bombardeada. Es decir, Madrid fue un caos. Es decir, Madrid, mi padre se tuvo que mudar de casa 3 veces porque les tiraban la casa, cada 2 por 3 les estaban cayendo bombas. Y bueno, y debajo de esto es los poemas que mi padre escribía a mi madre y se lo mandaba Oh, en estas cartas. Qué chulo. las Y tienes en entonces las es un cartas. poco, sí, entonces es un poco como el amor, ¿no? Como al final el amor es lo que hace sobrevivir a la gente, ¿no? Porque bastante tenían encima, Eso desde es. luego. Entonces, y lo quise abordar desde como un homenaje a mis padres y desde este punto, desde sin odio, es decir, desde el amor, desde de estar con otra persona. Y ya está. Pero me costó bastante, ¿eh? Y después de hacer este, es que no puedo hacer otro más. Es que no, Claro, sí, no me no, salía no te nada. sale.
Sí, no me No, es salía. que la descarga emocional habrá sido tan grande, recordar, ¿no? Pero Sí, qué bonito, ¿no? Al final es toda la parte positiva que tú sacas, ¿no? Al final el amor todo lo puede sí, y puede al odio, vamos. O sea que, sí. Y al final, porque es que eran sobrevivientes, te quiero decir, es que la gente que estuvo en Madrid fue muy duro, fue durísimo. Vamos. claro, Porque estaban ahí cercados, ni comían ni nada. Y mi padre, es que todo esto viene porque mi padre escribió las memorias y relata toda esa parte de la guerra que él vivió en las zonas, el campo de concentración donde estuvo, es decir, la miseria, mm, vamos, toda la, bueno, terrible. Es qué decir, horror. si lo piensas, perdón, que es que están llamando. Eh, Fue terrible. Espera, que voy a a colgar el teléfono. Sí. Que es curiosos, ¿no? Los sobres de la época también, con esos Sí, sí, dibujos y sí. tal. Sí, está ahí, aquí al Franco, por aquí Además, la puesto. letra es súper preciosa, de distintos colores. A mí eso me llama Sí, mucho la sí. atención. Sí, no, sí, es que, es decir, no sé, ahí demuestra y digo, joder, después de lo que habían pasado, el amor, el capaz de hacer poemas, es decir, lo que hace, ¿no? Es, Y bueno, cómo se curraba los sobres, cada uno sí, sí, diferente. sí, sí. Sí. Bueno, le conocía al cartero, ya sabía para quién era. Cuando Claro. llegaba, cuando llegaba ya le conocía, ¿no? Así que, cómo hemos perdido, ¿no? También eso me hizo reflexionar cómo se cambia, ¿no? Es decir, de estar en el momento del tiempo, de buscar una pausa, de poder dedicar ahora con el WhatsApp y ya vamos reduciendo a caritas, ¿no? Yo Entonces, escribo cartas. pues me parece genial. Sí, sí. No, no, es genial. Sí, sí. Y nada, ha sido duro, pero bueno, contenta y bueno. Y como siempre nos hace mover la cabeza, ¿verdad? Claro, es como aquí, es como sales de una cosa y te tienes que meter a otra, ¿no? Así Bueno, que pues bueno. el siguiente número ya estaba medio en la cabeza y en marzo empezamos con los encuentros, así que Ah, ya has Qué parado. Ya. guay. sí, Joder. porque creo que ha funcionado muy bien el trabajar durante varios meses, en vez de solo durante un mes, que estemos 2 o 3 meses con los encuentros relacionados con lo que estamos trabajando, ¿no? Y Sí. A mí sin duda me han parecido todos los encuentros que habéis organizado, me han parecido súper interesantes, inspiradores, aunque es verdad que era difícil el tema y que, pues eso, pensar cómo encajarlo y tal, no era fácil, pero a mí los encuentros me han encantado, ¿eh? hombre, la idea siempre en los encuentros, los que ya lleváis más tiempo aquí, es siempre traer a gente top que está haciendo cosas top en ese momento para que a nosotros nos llenen la cabeza de pájaros y de ideas nuevas, ¿no? Y Sí, además gente que tenga un buen discurso, yo creo que todos lo han contado muy bien y han sido muy diferentes en su manera de enfrentarse al tema, ¿sabes? Uno desde lo más personal, la familia, otro desde lo más documental como Santi, Sofía desde lo más honesto y generoso, ¿no? Donde no existían bandos, ¿no? Y Marta un poco dándonos esa visión de todo como se ha contado hasta el momento. Entonces yo creo que sí han estado bien. Ahora vamos a tirar para algo más divertido, así salimos de esto. Vale, seguimos. Bueno, pues aquí tenemos otros dos colas estupendos. Tenemos a la izquierda el de Sara Perdigón, que también hemos dudado ahí porque nos ha tocado mucho. Y a la derecha tenemos el de Virginia. Virginia no está, pero bueno, leeremos su textito. Sara sí que está por aquí, no sé si puede hablar. Sí, aquí Ah, estoy. perfecto. Hola, Hola ¿qué chicos. tal? Cuéntanos esa Bien, historia de esa superabuela de sí. tantas vidas en una vida. A ver, yo eso, he contado la historia desde el punto de vista de mi abuela, que lo vivió. Nació un poquito antes de empezar la guerra y nada, ella vivía en su pueblo, en Andalucía, con su madre, su padre, sus hermanos, bueno, una de ellas. Y nada, empezó la guerra, su padre se marchó a Madrid,
luchó con el bando republicano y bueno, cuando acabó la guerra fue perseguido y estuvo un tiempo desaparecido, volvió a su casa, a su hogar, con su mujer, con sus 2 hijas y, y nada, le estuvieron siguiendo hasta que un día fueron al pueblo, cogieron a todas las mujeres, bueno, a todos los niños del pueblo y claro, él vio que venían a por él y se marchó, todos los hombres del pueblo se marcharon hacia las cuevas para esconderse. Y cogieron a todos los niños del pueblo y les llevaron hacia las cuevas para buscar a los padres. Una de ellas, mi abuela. La cogieron y la dijeron, venga, tienes que entrar a las cuevas y ir llamando a tu padre. Y claro, mi abuela iba de cueva en cueva llamando papá, papá, papá. Y en una de ellas estaba su padre. Ella le miró, él la miró y fue la última vez que se vieron. Él le dijo que por favor silencio, la dijo así y fue la última vez que le vio. Y nada, a partir de entonces, pues su madre se fue a Madrid con mi abuela y con su hermana, vivían en Atocha, pidiendo todo el día, mientras su madre trabajaba, sirviendo en una casa y nada, al final acabaron en un colegio franquista y quería contar la historia de mi abuela porque mi abuela, Franco les quitó a su padre, pero también, como dice mi abuela, les enseñó a leer, les dio comida, les dio una cama. O sea que la dualidad de la historia, mi abuela la refleja muy bien. Y todo Qué eso. bueno. Qué historia, ¿eh? Y por eso en la foto aparece mi abuela, ya cuando era jovencita, cuando ya se casó, vestida ya de señorita. Luego, la del medio es mi abuela también, que si os fijáis en los zapatos se le ven los dedos. Mm. Y la hermana pequeña, que bueno, compartían los zapatos. Un día llevaba una los zapatos y otro día los llevaba la otra, los buenos. Eran muy pobres las pobres. Y bueno, hice un collage porque me parecía lo más simbólico, porque su vida ha sido tan hecha a trozos como un collage, no se podía, no, yo no la podía reflejar en una sola foto. Y bueno, en un principio puse un montón de palabras, colapsé todo lo que es el cartón lleno de palabras, pero es que luego me di cuenta que el cartón roto quedaba muy bonito, era como la destrucción. Lo dejé ahí visto y puse pues algunas palabras que son simbólicas. Puse hermanos, la palabra hermano roto, porque al final se rompió la familia, mi abuela fue a un colegio franquista y su hermana fue a otro y bueno, y todo eso. ¿Qué ha visto tu madre el trabajo? Sí, mi abuela. ¿Y qué dice tu abuela? Le habrá encantado. Mi abuela, bueno, está que vamos. Para mi abuela, Está muy Franco al bonita final la salvó. la tela, perdona, será de algo especial, ¿no? Esa tela que has incluido. La tela es que mi abuela en el colegio la enseñaron, vamos, le enseñaban oficios, a las mujeres las enseñaban a cocinar y tal, y a ella la Bordado. metieron en costura artística. Entonces ella empezó a tejer, a hacer bordados y salió del colegio gracias a una de las profesoras que vendía sus bordados a las señoras de pasta y al final se metió en una fábrica de bordados. Anda, qué bonito. Y es que no me cabía en el test de tanta historia. Está fantástico el collage, ¿eh, Está Sara? guay. Está muy chulo. A última hora corriendo lo hice, como siempre. En una vida, ¿cuántas vidas? Bueno, los Es que es que... un dicho que siempre dice mi abuela. Siempre, siempre lo dice. En una vida, ¿cuántas vidas? Por eso un collage era perfecto para esta historia. Sí, está estupendo. No sé si algún compañero quiere comentarle algo a Sara. Es que cuando has contado ya la historia, te encaja todo y dices, está fantástico. Sí. La Está... moneda, que también la tenía ella, la tengo en el monedero siempre, esa moneda, es de la época, y se la puse pues en el brazo, como para ellas fue muy importante el tema económico. Las dejaba en la calle durante todo el día, su madre llegaba por la noche y las recogía de la estación de Atocha y se las llevaba a una casa donde vivían 5 familias en una habitación. Madre mía. Imagínate. Y para ella, Franco la salvó de la calle. Es que las guerras son una mierda, la verdad.
Y su padre era republicano, un maqui de pies a cabeza. Mi abuela tenía fotos que las tiró. Tenían fotos vestidas de republicana, Claro, pero claro. ella pues como que ese pasado como que lo ha querido apartar. Hombre, es que en una época supongo que tendrían que esconderlo si querían sobrevivir, Mm, Sí, 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 por desgracia, ¿sabes? Entonces, sí. Así que pues ese es mi trabajo. enhorabuena, Sara, está estupendo. Gracias. A la derecha tenemos otra historia de amor, que es la de Virginia Menchón, que dice una historia de amor en tiempos de la guerra civil. Dice, en plena guerra civil, Antonio, un joven soldado que hacía la mili en Valencia, fue destinado a un pequeño pueblo de Córdoba. Creía que aquel traslado sería solo otro capítulo gris en una época oscura, hasta que conoció a Marina. Desde el primer instante supo que aquel encuentro no era casualidad, sino su destino. La víspera antes de partir de regreso al cuartel, Antonio le escribe una postal. En ella le habla del tiempo que les esperaba de estar juntos. Se atrevió a imaginar y soñar con sus dos hijos, que algún día llenarían su hogar. La parejita, primero el niño y después la niña, tan guapos como su madre. Marina guardó aquella postal como un tesoro. Con el tiempo, aquel sueño escrito en una postal se cumplió. Se casaron y la vida les regaló a sus dos hijos. Un amor que nació en guerra pero vivió en paz. Y de aquella postal nació una familia. Y hoy su nieta es quien tiene el privilegio de poder contar esta historia. Y en un instante todo cambió. Está estupendo también el trabajo, ¿verdad? ¿Hola? me gusta mucho. Oh, qué bonito, ¿no? Cuando nos toca Son, ir. Sí, los dos trabajos son Sí, preciosos. están muy bonitos los dos. No, todos los trabajos a mí me encantan, lo que pasa es que todo rezuma, jo. A Claro, mí se me encoge el alma, ¿eh? De claro, verdad, pero ¿eh? está bonito, o sea, llorar es Sí, no, bonito porque eso es que nos emocionamos, que estamos vivos, o sea que está bien, eso está bien. Hola, buenas tardes. Hola, Paco, Hola, sí, Paco. Soy yo. vamos Hola, a seguir. Paco. Hola. Seguimos. Bueno, Seguimos. a continuación tenemos el trabajo de Isabel Martínez Gordillo, que sí teníamos por aquí, a la izquierda, y a la derecha el de Marisa Samper. Isabel ha optado también por un collage, ahora ella estaba por aquí, supongo que nos contará de primera mano su trabajo y Marisa ha optado por una fotografía, digamos, más evocadora, ¿no? Poética, a la que sí ha añadido y era importante que mantuviéramos ese texto que quería permanecer. Isabel, te damos la palabra. A ver si está por aquí. Hola, Isabel. A ver, espera, que... A ver, ahora. Te puedes activar ahora. Ya te oímos. ¿Ya me ya oís? me oís. Ay, Se acopla. Espera, que apago el del el iPhone. Ya, a ver, habla. ¿me ¿Me oís? oís? Sí, te oímos con un reverb, no sé por qué. Sí, bueno, hasta... Sí, es el iPhone, es el Espera, que te iPhone. vuelvo a echar fuera. Vale. Ahora, ya. ¿Ya? Sí, Vale. pues nada, ya estamos contigo. Cuéntanos esa historia. Bueno, la fotografía de arriba que se puede leer Martínez Álvarez Felipe es de el hermano de mi padre que está a la derecha. Mi tío era republicano y se tuvo que ir de Zafra. Nosotros somos originarios de Zafra, de Badajoz, y se tuvo que ir porque, bueno, si no se hubiera ido, hubiera acabado en la matanza que hubo en la Plaza de Toros de Badajoz. Se fue a Argelia y nada, mi padre no era fascista para nada, pero era muy distinto a su hermano. Entonces, mis padres fueron a visitar a mi tío a Argelia y mi tío después de un tiempo volvió a España y, bueno, pues tuvo una vida bastante, mm, no diría yo oculta, pero sí de bajo perfil.
por el tema de su ideología, ¿no? Entonces, en el centro hay un calendario y es que, bueno, cuando mis padres fueron a Argelia, en esa época no se viajaba tanto y viajaron con la TUA, ¿no? Y entonces, a raíz de ese viaje, nos mandaban a casa todos los años un calendario. Y entonces este calendario me daba a mí la oportunidad de viajar, porque había imágenes de las montañas rocosas, de Suiza, en fin, de mil sitios lejos de Zafra, ¿no? O de Madrid, porque mi infancia transcurrió en Madrid. Eh, a continuación está un recordatorio de Miguel Primo de Rivera, que fue dictador antes de la República. Bueno, pues lo he querido incluir en este collage, pues porque, bueno, estaba en mi familia. Y entonces, bueno, pues es como es antes de la guerra civil, pero es un poco el prólogo prolegómeno de la guerra civil, pues por eso lo he incluido. Luego, abajo a la izquierda hay una fotografía que tomé de la tapia del cementerio de San Sebastián, no porque en esta tapia fuera precisamente el lugar de fusilamiento, pero es una alegoría y un recuerdo de los fusilamientos que se hacían en los cementerios. Y la de abajo es de Segovia, de Sotosalbos, el pueblo donde tenemos una casa. Y entonces quise poner una tapia de un cementerio rural y una tapia de cementerio urbano, ¿no? Recordando que en esos dos tipos de cementerio pues ocurrían esas tristes historias. Y a la derecha hay un abrevadero que es real. Hice la foto en un pueblo de Segovia, pues que todavía conserva un recuerdo del yugo y las flechas. Eh, es un recuerdo pues de ese pasado de ese pasado no tan lejano, ¿no? Y que sigue ahí. Y entonces, bueno, pues el trabajo está basado en mi familia y, bueno, pues también en otras historias que he traído a colación. Pues igual, ¿no? Como muy gráfico, ¿no? También como el de Lourdes, ¿no? Jugando un poco con el testimonio del momento, la fotografía archivo, el archivo personal. Bueno, parece que ahí está, ¿no? Y contando con total sinceridad y honestidad, pues lo que cada uno hemos sacado, ¿no? O entresacado, que es de agradecer, la verdad. Pues a vosotros, gracias. No sé si alguien quiere comentarle algo. Bueno. Bueno, la siguiente foto entonces es de Marisa Sampé. Dice, penumbra y mirada temerosa, memoria de quienes aprendieron a callar para sobrevivir. Se trata de una herida que aún respira en muchas casas y esta puerta entreabierta es una metáfora viva del temor que persiste. La foto es muy bestia de Marisa, ¿sabes? De esta chica ahí que asoma. Es muy inquietante, ¿no? Yo creo que también ha jugado muy bien Marisa con con la sensación, ¿no? Es difícil hacer fotografías de sensaciones, ¿no? Pero yo creo que Y a mí esta me gusta mucho por eso, porque sin reflejar ninguna imagen explícita, refleja muy bien ¿a que sí, esas sí. sensaciones. Que además dice en tiempos lo que el texto que viene, ¿no? Ahí, ¿no? Abrir una puerta era un acto de valor. Hoy hay casas donde es que está muy bien, refleja muy bien, ¿no? Y al final, ¿no? Esas nuevas generaciones que hablaba Roberto Palomo de eso, ¿no? Que decían los psicólogos, no sé si os acordáis, que el terror se traspasa
2 o 3 generaciones más, ¿no? Mm. Entonces, que está estudiado eso. Entonces, bueno, yo creo que está muy, muy bien el trabajo de Marisa. Este trabajo es el de Paloma Mendés. Ambas fotos, tenía una tercera, hemos optado por elegir estas dos. Y nada, Paloma la tenemos por aquí conectada, así que sea ella misma la que nos comenta. Hola, ¿me oís? Sí, hola Paloma. Pues a ver, os cuento. A mí lo que me interesaba realmente, lo que me interesa, es la huella que ha dejado en nosotros genéticamente, cómo sentimos nosotros algo que ni siquiera hemos vivido, que son cosas que nos han contado y a veces no nos han contado, a veces lo que tenemos son silencios que interpretamos a nuestra manera. Entonces lo que hice fue, me fui al Memorial de las 13 Rosas y me estáis oyendo, es que se me ha ido el... Sí, sí, perfectamente. Vale. Pues me fui al Memorial de las 13 Rosas y bueno, me impresionó, como me pareció como muy pequeño, como muy poca cosa, como no sé, no me gustó lo que vi. Y luego estuve viendo muros de fusilamiento y realmente no había huellas de disparo en los muros, entonces eso me impresionó mucho, que no había huellas, las huellas que yo veía pues no me parecían reales, me parecía como una interpretación, ¿no? Y eso, pues lo que más, luego hice un bodegón con una foto, la foto es de, bueno, es mi abuela y un poco pues cargada de simbolismos, ¿no? Una carta que significa pues la distancia, las familias se distanciaron, la luz de la vela que significa pues un poquito de miseria, ¿no? De pues no había luz, no había de nada. Y al fondo se intuye una calavera, ¿no? Significando pues la muerte que todas las guerras traen. Es verdad. Y nada, y poco más, poco más. Lo que me interesaba era eso, era más que nada la huella que nos dejan genéticamente a nosotros, que no ni la hemos vivido ni muchas veces es una interpretación lo que nos llega. Y eso era lo que me interesaba. De hecho, en tu Y nada, texto, ¿no? Lo describes muy bien, ¿no? Lo que no se nombra se normaliza y lo que se normaliza se repite. ¿Por qué tienen que sí, por qué te tienen que contar la historia de una manera que no es lo de verdad? ¿Por qué tienen que ocultar cosas que se muestra que no? Es muy interesante el texto de Paloma también, si lo podéis, lo leeréis tranquilamente cuando tengáis vuestro ejemplar impreso y si no en digital también, de que todas ella ha formas, trabajado. Natalia, Sí. te lo voy a mandar porque no es el que tenía yo. No sé por qué he mandado uno que no era. Bueno, Así pues que te lo me lo volveré a vuelves mandar. a mandar, no importa, claro, se vuelve. Por eso estamos, siempre Sí. revisamos, aprovechamos la presentación para que sale siempre en digital primero, para revisar cambios y cosas para antes de mandar imprenta, o sea que. Vale, pues te lo volveré a mandar. Muy Y bien. nada, y eso es todo. Nada, estáis muy callados todos, no queréis comentar. Seguimos. Bueno, pues de abuelos va la cosa, ¿verdad, Iván? Cuéntanos un poco. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues esto es un pequeño homenaje a mi abuelo, que luchó también en la guerra civil. Y esto es un libro que él escribió, son sus memorias, las escribió bastantes años antes de morir. Y bueno, en este primer pasaje, pues cuenta cómo se alista en el ejército voluntariamente y fue destinado a un cuartel aquí en Alcalá. Cuenta que antes de ser cuartel había sido un manicomio. E investigando un poquito, creo que es el cuartel de la Bripac. Y bueno, las fotos, pues es mi abuelo, la de la izquierda, mi abuelo con sus padres, la de la derecha de abajo es mi abuelo, que es el más bajito, con un amigo, que es un compañero del cuartel y tal, y arriba, pues mi abuelo formando, ¿no? Ahí, y tal. Y bueno, pues en el libro, pues cuenta pues cómo vivió la guerra, cómo se alistó, cómo se fue al frente de Teruel, cómo volvió de Teruel a su pueblo en Cuenca, pasando por Valencia, cuenta atrocidades que hacía el bando nacional, y bueno, son
atrocidades que ojalá no se repitan nunca, porque, porque bueno, y El libro ya lo habías leído antes, Iván, las memorias del lo, trabajo. lo leí cuando yo tenía 16 años o por ahí más o menos. ¿Ah, sí? Sí, lo ¿Y lo leí. tienes tú en casa o lo tiene tu madre? Ahora mismo lo tengo yo porque me lo traje para hacer la foto y todavía no se lo he devuelto a mi padre y como se entere me va a matar, pero bueno. Pero ya le he dicho, digo, papá, si este libro me lo voy a quedar yo cuando faltes, así que da igual. Claro, es increíble, ¿no? En esa, antes ha comentado alguien también que había escrito sus memorias, su abuelo, su tío. Mm, sí, no, no sé quién ha Padre, sido. mi ¿Perdón? padre, Tu padre, José ¿no, Paloma, Paloma? mi Sí, padre. eso. Nosotros aquí también tenemos un museo de la imprenta que el señor escribió sus memorias. No sé, nosotros no nos surge esto, ¿no? De escribir las memorias, pero qué interesante, ¿no? Y qué bonito conservarlo en la familia, ¿no? Y poder Sí, escuchar es como si estuviera hablando él, ¿no? sí, porque además, pues como yo era pequeño, era adolescente, pues estos temas como que tampoco te importan, ¿no? Ni te interesan mucho. Y ahora con el tiempo, pues es verdad que es una parte de la historia de España que, pues, que es una mierda, pero que interesa conocerla, ¿no? Y pues me gustaría ahora poderle preguntar a mi abuelo un montón de cosas de este tipo. No, Tengo que me ha pasado un tío mío, tuve que pedirle permiso a mis tíos para poder publicar estas fotos. claro. Me ha pasado un tío mío una entrevista a la hermana de mi abuela contando también sus hazañas en la guerra y en la posguerra. Y Ah, sí. cómo, sí, cómo el cuñado de mi abuela tenía cuenta, mi tía abuela cuenta que su marido tenía un hermano que era guardia civil y cómo viene a buscarle a su casa a su hermano para llevárselo detenido al cuartel. Uf, O sea, es una historia también muy desgarradora que madre jolín. mía. Está muy bonito el Y, bodegón, la verdad. y cuando vi el tema, digo, joder, es que tenía que Qué, hacerle ese homenaje a mi abuelo. pues qué bonito, la verdad. Cuántos bonitos o bellos homenajes estáis haciendo, la verdad. Mm, Al final, lo digo en el texto que escribí al principio, estamos creando un archivo nosotros mismos. Desde el mm, aula hemos empezado a crear nuestro propio archivo de memoria histórica, ¿no? Sobre la guerra. Un archivo además desde lo emocional, desde el vínculo, ¿no? Y desde las historias que más cerca nos tocan o que más nos interesan, aunque no sea vínculo personal, sí vínculo emocional porque es una historia que me toca de cerca por el territorio o porque me interesa ese tema en particular, quiero decir. mm. Muy bien, está muy bonito el bodegón. Y ese libro te lo tienes que leer otra vez con calma. ¿Te lo has leído a colación de No, lo tengo pendiente volvértelo a leer? volvérmelo a Porque leer, sí, porque será otra perspectiva o sí, otra sí, lectura la que tendrás ahora, seguramente. sí, sí, porque además eso hace un porrón de años que lo leí, no lo recuerdo. El otro día para hacer la foto, pues empecé a leerlo, echarle un ojillo y tal. Y sí, porque luego al final, en la parte última del libro, pues mi abuelo escribió unos poemas a los nietos que tenía en ese Ah, momento. Y bueno, pues es muy, muy simbólico y muy emotivo. qué majo. Mm. Iván, ese libro es una joya. Lo tienes que digitalizar también porque Sí, para conservarlo más todavía. pues sí, no, no lo había pensado, pero sí que es verdad Sí. que tendríamos que hacer algo así. Sí, Sí. Bueno, yo por ejemplo, el de mi padre lo digitalicé y se lo mandé a mis sobrinos. Y para que lo Anda, tuvieran cada mm, uno de ellos y bueno, sorprendentemente me creía que iba a ser que iban a pasar de él y les encantó, se lo mm. leyeron enseguida. Qué bueno. Nosotros, claro. mi padre son 7 hermanos y cada hermano tiene una copia. Y el otro día buscando el libro en casa de mi padre apareció el original, Ah, que, sí. que está, bueno, mi abuelo lo escribió a mano
Una de mis tías se lo escribió a máquina y esos está encuadernado, o sea, el original está escrito a máquina encuadernado y luego pues hicieron las copias, ¿no? ¿Y, Y la, y, la, y el original escrito a mano también lo conserváis? no, ese no, Ay, qué pena. ese no sé dónde está. Ujú. Y las fotos estas que he puesto ahí son fotos digitales que me ha mandado mi tío y que las he impreso pues, para poderlas tener impresas y ponerlas Claro. Y ahí, hacer lo, el bodegón. claro. Pues al pego total, vamos. Sí, la verdad es que sí, pues como están ahí, pues eso, como arrugadas, están estropeadillas con el marco blanco que le Sí, puse y tal, Sí, está dan muy un poquillo guay, el pego, está sí. muy currado, sí. Muy bien, Iván, muy buen trabajo. Muchas gracias. Este es el trabajo de Marina Cerezo, no tiene texto. Para los que no lo sepáis, esto está en el campus externo de la ciudad, al lado del hospital. Es una antigua capilla que queda de un cuartelillo que, bueno, sabíais que arriba había aeródromo y demás. Entonces, bueno, además está jugando con la puerta esta, ¿no? Con el símbolo de anarquía, lo otro, no es un sitio ahí como muy dejado y está muy como fotografía de paisaje, o sea, paisaje contemporáneo, está muy chulo el trabajo. Marina no ha podido conectarse, lo verá más tarde. Esta otra foto es de Yari, de Castillo, ¿vale? Em, y nada, Yari tampoco ha escrito texto. Este es un homenaje, espera un momento, a ver si lo encuentro. Un momento que tengo por aquí el correo. Yari. A ver, aquí, un momento. Me lo mando, es que me lo manda su madre. Dame un segundo. Marina Teresa. Esto es lo del cuartel de la montaña, ¿no? Sí, parece. A Es ver, aquí. el Parque del Oeste, Sí, eso es el No, no, cuartel de lo la donde de la que está está el montaña. templo de Devoz y el todo templo eso de fue Voz. donde Sí, Sí, hubo ahí bastante caña. Es eso, es lo sí, del cuartel de la montaña, es Sí, eso. es cuartel. en recuerdo a los caídos en la primera operación militar de la Guerra Civil en Madrid al tomar los republicanos el 20 de julio de 1936 el cuartel. Es el cuartel de la montaña en el que se había encerrado el sublevado general Fanjul y se levantó este monumento. ¿Vale? Mm. Esta foto es Belchite, no es de Chema, es de Jesús, Jesús Martín, Printanrao, y él nos dice que elegí Belchite como muestra para este proyecto, porque revisando mi archivo fotográfico retomé aquella visita en el año 2012, cuando todavía se podía visitar sin ningún tipo de reserva y restricción. Percaté de la cantidad de tomas que hice a ventanas, como balcones y paredes, donde aún queda alguna huella de la utilidad que pudo ser. El impacto visual como emocional a primera vista fue desgarrador. Pasear entre casas derruidas, observar las cicatrices que se quedaron marcadas en paredes y arcos que se mantienen prácticamente en el aire como parte de una resistencia. El silencio es parte importante porque aunque en ese momento la entrada era libre, el respeto que se sentía dentro del pueblo te envolvía y solo dejaba espacio a la reflexión. Decidí hacer esta foto como forma de reflexión para que cuando nos encontremos delante de un horror similar, seamos capaces de ver la luz y el color desde un punto más humano, aprender para no volver a repetirlo. Tomo estas palabras de una entrevista que se hizo al fotoperiodista de guerra Gervasio Sánchez recorriendo las calles de este pueblo. Belchite es un espacio único, un almacén de recuerdos de la memoria de la guerra civil. Nosotros hace 2 años hicimos una excursión a Belchite, Mm. estuvo estupenda, nos lo pasamos muy bien y la verdad es que impresiona mucho. Y es muy fuerte el chiste. Mm. Esta otra foto es de José Gabella y veréis qué historia tan bonita. Dice, en la posguerra, el miedo convivía con el silencio. En Forna, un pueblo perdido entre los montes de León, maquis y guardias civiles se vigilan sin verse. Una noche, unos durmieron en una casa, los otros en la de enfrente, separados por apenas 1 metro de balcón a balcón. Nadie disparó, quizá todos lo sabían. Aquella noche, en mitad de la guerra, el pueblo descansó. Qué bueno. Es Bonito. fantástica.
Bonito. Sí, muy bonita la historia. La historia es fantástica, ¿eh? ¿Sabes si es de su invención o No, 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 es es de su pueblo todavía es y es de verdad? verdad. Es de su Mm, pueblo y es de verdad. joder, pues Sí, sí que es sí. bonita, sí. No, la luz está muy dentro del trabajo de José. Es fantástica. Bueno, ahora tenemos dos fotos de Rick y Rick nos va a contar de primera mano. Bueno, esta es una Vale, fotocomposición, ¿verdad, Rick? sí, es una fotocomposición un poco raro, pero Y esta es de lleno. sí, Cuéntanos un poco. pues Después de que te dijera que no. es verdad, es verdad. Yo empecé con la idea, como yo no tengo nada en mi familia como recuerdo de la guerra civil, pero tenía muchísimas cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, donde estaba mi padre en Birmania, en la India. Entonces, como la guerra civil española fue el motivo para que varios países que se habían quedado neutros durante la guerra civil española, cuando empezaron a ver lo que estaba, cuando Hitler invadió a Polonia, decían que no vaya a pasar otra vez lo que pasó en España, porque entonces países como Gran Bretaña, países como, decidieron no quedarse neutros y reaccionar y, digamos, pelear en contra de lo que estaba intentando hacer Alemania en ese momento. Y luego me di cuenta que el vínculo fue muy tenue y entonces tuve que cambiar rápidamente la idea. Y había otra cosa que supongo que vosotros lo conocéis, pero a mí me ha fascinado siempre, fue el ferrocarril de los 40 días o de los 100 días o la Vía Green, que se llamaba, que lo conocéis, ¿no? Todos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero a mí me parecía increíble que quedándose Madrid mm, asediado, o sea, casi rodeado, no había comunicación con Levante, entonces no había vía de tren, entonces no se puede abastecer Madrid y no se podía enviar refuerzos para Levante, donde se decidió construir y se construyó en 100 días un ferrocarril que salió de Torrejón de Ardoz, que es este foto, que esto es una estación de mercancías, que veis los contenedores y estáis en la plataforma de ¿cómo se llama?, de cercanías de Torrejón, veis ese ramal que sale y donde pasan los trenes y luego hay un puerto seco donde llegan los camiones y cogen los contenedores y eso es donde inició la Vía Negrín. Y luego desde ahí, claro, yo vivo en Torres la Alameda, entonces salió eh, a Mejorada y luego a Loeches y en Loeches saqué fotos de las terraplenes donde subió la vía. Luego subió la carretera que sube desde Loeches hasta Pozuelo del Rey, que en su día se llamaba Pozuelo de la República, donde se puede ver todavía restos de túneles que se hicieron en 100 días, um, que subió la vía, luego lo bajaba otra vez hasta la estación de Orusco, cruzaba el Valle de la Tojuña, subió la otra vez hasta llegar a Tarancón. Y me quedé alucinado con la cantidad de trabajo que significaba eso. 10 millones de hombres, vamos, o sea, pues, si digo de personas no es cierto, son de hombres. La gran mayoría de ellos prisioneros de los republicanos y alguna contingente y en cada pueblo se pagaba, no sé si eran 5 céntimos o 5 pesetas, probablemente 5 céntimos al día, y la comida a la gente del pueblo que querían trabajar en las obras. Y luego había un batallón también de ingenieros, pero bueno, el tamaño de la obra para construir una línea de tren que luego se vinculaba con la vía
Tarancón Cuenca y se enlazaba con otra vía que se hizo en Toledo entre Villacañas y Zarza de la... Sí, Zarza. Y bueno, me puse a ver, empecé subiendo, sí, pasa al siguiente, porque digo, pues los túneles, estos los tengo que ver. Entonces empecé viendo los que suben desde Loeches, pero luego subiendo, aparcando el coche en Orusco, empecé a subir, porque claro, el Orusco está en un valle y tú subes y a la mitad del valle, a una altura de unos 150 metros, encuentras 2 o 3 secciones del túnel que bajaba desde Pozuelo del Rey, que fue la parte más alta. Y hice varias fotografías de estos túneles que me quedaban, y ves cómo está hecho, vamos, piedra por piedra, y luego toda la parte de arriba soportado por ladrillo, y me pareció un trabajo, es que, y pica pala, vamos, o sea, maquinaria nada, o sea, simplemente eh, eh, hombres trabajando ni siquiera con explosivos. Y un punto interesante es como había muchos prisioneros tomados por los republicanos, ah, em, no fue atacado las obras por no, digamos, matar los de la banda de Franco, ¿no? En fin, vamos, y otra cosa que yo creo que es que no, a mí no me explico cómo existe. Este túnel tiene como 150 metros y hay otros que son incluso más impresionantes. Intentaba dar la idea del estrecho que era, porque si tú te metes un poquito dentro, ves que hay niches dentro de las paredes porque había gente trabajando y los trenes estaban, en cuanto terminaban un túnel, los trenes empezaban a utilizarlo, ¿no? Bueno, toda una historia que sigue estando, los restos están, que no se habla mucho de ello, lo único que ha quedado es una vía verde, que es muy bonito en Tajuña, pero que no se habla de este tremendo esfuerzo que se hizo en hacer esta vía. A mí me dejó impresionante y no sé si voy a seguir fotografiándolo poco a poco. El otro día estaba en Villacañas, me fui a la estación y lo van a quitar, lo van a tirar. Es que no me lo explico. Que esto es que una obra tan grande y que con tan importante a la historia de este país, bueno, de mi país ya puedo decirlo, que se queda casi en el olvido, aunque los restos están. Entonces yo quería, pues, mm, ponerlos ahí. Sí. Así que no lo hice muy bien. Me hubiera gustado hacer fotos Hombre, yo creo muchísimo que más esta foto impactantes. está muy en tu línea de trabajo de Liminal Vernacular. O sea, creo que esta Mm, foto es muy tú. sí, sí. Y pasé por este túnel y por otros y siempre te queda la duda, pues no sé, pero parece que está bien hecho y tal, pero y no están vallados ni nada. Los que están hechos lo utilizan para criar champiñones, porque como son oscuros y fresquitos y húmedos, Ajá. pero todo esa enorme obra que enlaza Torrejón con Tarancón y luego más tarde, más abajo en Toledo, hay otros 50 kilómetros de la vía que no se habla de eso, no hay señales, no hay... Y vamos. No, sí. Así que Nada, buen trabajo, salió Rick. de eso, salió de eso, salió de eso. No, pero yo creo que está muy bien. O sea, la foto es fantástica. Esta del túnel es brutal. Sí, pero es verdad que va muy en la línea de Rick. Y Rick, tú para cada foto te haces una pedazo excursión de la hostia, ¿eh? Bueno, es que Sí, es sí. fotógrafo. Sí, 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 total, total.
Hombre, hay que hacer 10.000 pasos al día, así que... Y además esto es de subida, así que me viene, Sí, sí. me viene de perlas ir a fotografiar esto, porque esos son media hora de subida y otra media hora de abajo, ¿no? Así que, y además con trípode, porque era muy oscuro, así que tuve que llevar la cámara grande y el trípode. Pero, no sé, me gustó mucho. Mm. Sí, Y, no, está muy bien. y el otro, el de Torrejón, pues es un poco anecdótico, pero me gustaba saber pues, que esta línea era el inicio, se hizo ese ramal para enlazar Madrid con Levante y luego se ha convertido en lo que es hoy en día. Pero su inicio fue eso, que no sé, y no se dice, no hay ni una plaquita ni nada, vamos. Ya. Nada, pues eso, cosas mías. Buen trabajo, Muchas Rick. gracias. Está muy bien. Está bien, está Seguimos bien. ahora con el trabajo de Margarita Mata, que no ha podido conectarse porque está camino de Londres, que son estas tres fotos, y ella habla de la memoria silenciosa. A 90 años de la Guerra Civil Española, la cuestión no es solo si valió para algo, sino si hemos aprendido de ella. En cierto sentido, sí hubo aprendizaje. El recuerdo de la guerra actuó durante décadas como una vacuna contra la violencia política y fue clave para la transición democrática basada en el consenso, la renuncia a la revancha y el nunca más. España entendió que ninguna causa justifica la ruptura de la convivencia. La guerra civil nos enseñó que confundir al adversario político con un enemigo a eliminar fue devastador. Con el paso del tiempo, las construcciones bélicas han sido absorbidas por el paisaje natural, sin anular del todo su carga simbólica. Recordarlo debería servir no para dividir, sino para reforzar una lección esencial, que la convivencia y el respeto al desacuerdo son la base de una sociedad libre y democrática. Fantásticas estas tres fotos de Marga, también. Y ahora vamos con el trabajo de Luz Hernández Calahorra, que bueno, pues igual, ella está experimentando a tope. Tenemos estas tres imágenes. Hemos decidido poner las tres porque Ya te hablaban mucho digo, las tres Me juntas. encantan. Está muy bien el trabajo, qué muy bien. fuerte. Oscuro, como ella no deja, no abandona sus Uh, densidades de color y demás, y está muy trabajado. Nada, Luz, cuéntanos tú que ya que te tenemos. Pues nada, yo no tengo ninguna historia que contar porque no me he basado en ninguna historia familiar, que no la tengo, porque mis abuelos no los conocía ninguno de los dos y tampoco mis padres me han contado nada. Entonces lo que hice fue buscar una localización que diera la sensación de la guerra. O sea, lo que quería era reflejar eso, esa sensación. Entonces, como ha habido muchos incendios, por desgracia, pues me fui a buscar incendios y entonces estuve en Tres Cantos, en el castillo de Soto de Viñuelas, que sabéis que ahí ha habido, este verano ha habido incendio y me fui a hacer fotos. Y entonces las he usado como fondo, las fotos que yo hice, y luego he cogido fotos pues, de internet sobre la guerra. Y yo sobre todo, bueno, como ya sabéis que yo voy así siempre por el tema de la mujer, y pues he querido reflejar no el campo de batalla, sino en lo que rodeaba la guerra, que también era duro, que era pues lo que estaba pasando la población civil, de traslados de un sitio a otro, pues eso, de la penuria que había, del hambre y todo esto. Y en concreto, pues esta que es más de la mujer. Esta es una foto de Yen de la Encina, no sé si la has reconocido, Natalia. No, lo de abajo, ¿no? Lo Eh, de resultado familiar, pero Palo- no, claro, no, de la Paloma la ha reconocido. Sí, sí. Era pues uno de los estos que habían en Diez de la Encina, que además me reflejaba mucho pues como lo que nos hablaban también de las fosas comunes y todo esto. Y luego esta es una fotografía
ahora mismo no me acuerdo de la autora, que fue una de las que estuvieron, una de las periodistas que estuvieron en la guerra civil, que no eran españolas. No me acuerdo cómo se llama. Mira que lo tengo ahí puesto en el texto. A ver, aquí tienes que son Gerda Taro, Katy Horna, Tina Modotti, De Katy Horna. Katy Horna, Tina Modotti y Margaret Michaels. Esta es de Margaret Katy Michaels. Horna. Es una fotografía de Katy Sí, Horna. es una foto muy icónica esta. Sí, efectivamente. Está muy bien el trabajo, Luz? Te lo has currado Muchas un gracias. montón. Y nada, sí he aprendido mucho Photoshop porque la primera foto he tenido que currar un montón para que parezca que están ahí medio enterradas y tal. Y bueno, pues ahí está. Está muy bien, tienes que estar contenta. Un pedazo de tríptico, el que te ha quedado. Me lo he pasado bien, la verdad es que ha estado bien y lo que decimos, que nos ha hecho reflexionar y bueno, y pensar en cómo se hace, que está muy bien el tener un algo por lo que hacer las fotos y por lo que trabajar, o sea, un objetivo. Me ha gustado mucho, la verdad. Y me han gustado mucho lo que decías de todos los que nos han contado y además que haya sido tan largo en el tiempo, la verdad es que está muy bien. Me alegro, me alegro. Es que a veces esto requería profundizar un poco también. Sí, sí. No se valía a un encuentro o dos y ya. Bueno, y para finalizar, tenemos. Nadie ha hablado de los niños, pero Paloma sí. Entonces, aquí tenemos este trabajo igual, minuciosísimo, detalladísimo, y que nos va a contar Paloma en primera persona, y es el que cierra el catálogo de las fotografías y que da paso a las miniaturas. Bueno, pues yo, como siempre, que sale el tema de la revista, y siempre le digo a Natalia, cada número es una vueltita de tuerca más, un apretar las tuercas un poco más, porque siempre me da la sensación de que, ¿ahora qué hago yo con esto? ¿Sabes por dónde salgo? Y bueno, pues al final, a continuación de decir qué hago yo, por dónde salgo, pues empiezan a surgir ideas, ¿no? Entonces, la primera idea que se me ocurrió de qué hilo tirar, ¿sabes? Porque me parecía como muy difícil mostrar en una imagen la guerra civil, pues entonces lo primero que hice fue hablar con una amiga mía que forma parte de una asociación de memoria histórica, a ver si ella me podía contar cosas que a mí me dieran pie a empezar por algún sitio. Y efectivamente esta amiga me contó bastantes cosas y además me invitó a ir pocos días después a un acto que había de homenaje a las brigadas internacionales. Anda. Ajá. Entonces estuvo muy bien, hicimos un recorrido por el Parque del Oeste donde todavía quedan algunos búnkeres, seguimos hasta el puente de los franceses, donde hubo bastante caña también y hay marcas de balas allí. Se hizo además un homenaje, o sea, se leyeron textos, se echaron unos claveles rojos al agua del Manzanares y luego seguimos hasta la ciudad universitaria donde hay, justo enfrente de la Facultad de Medicina, pues hay un monumento bastante soso, la verdad, pero hay un monumento así a las brigadas, entonces allí también se hizo otro acto y tal, entonces yo no sabía muy bien, yo me apunté a eso diciendo, bueno, voy a empezar por algún sitio, no tenía ninguna intención ni ninguna idea de nada, nada más que hacer fotos y fotos y fotos a ver por dónde yo tiraba de un hilo que me llevase a algún sitio. Y entonces yo hice muchas fotos ese día. Y ese día mismo, como llevaba ya muchas fotos hechas unas horas después de todo ese recorrido, pues se me ocurrió un poco como hacer un mosaico, un collage de muchas fotografías, pues que formaran una imagen, ¿sabes? Fue la primera cosa que se me ocurrió. Y luego resulta que tuve la suerte de estar, mi hija mayor vive en el País Vasco, en Vizcaya, y entonces pues fui a pasar unos días allí con ella y y fuimos a Verango, que es un pueblo de por allí que tiene un museo de una cosa que se llama, que yo no conocía, pero mi hija ya me había contado sobre el tema,
una cosa que se llama el círculo, el cinturón de hierro, que fueron una serie de fortificaciones que se montaron alrededor de Bilbao, pues para proteger, para que no entraran los nacionales en Bilbao. Y fue un poco fracaso porque cuando todavía no se había terminado de cerrar el círculo, el cinturón, el propio arquitecto que trabajó, que diseñó y tal, pues se chivó al bando contrario, les dio los planos y atacaron por los puntos más débiles. Entonces, pues fue cuando cayó Bilbao. Entonces, bueno, hay un museo que habla de todo esto. Entonces, muchas de esas fotos que se ven pequeñitas son del museo, donde hay muchísimo material y mucha información. Es muy Pero, interesante. pero las has ido poniendo tú así. Joder, Bueno, a ver, se puede hacer con Photoshop, ¿eh? No ya, he ya, ido una ya, por una. ya, ya. Sí, Ahí vale, luego vas clonando, pero ahí hay hay 300 cientos. fotografías que tú las metes en una plantilla y bueno, le das una serie de instrucciones He aprendido, que yo no lo sabía Ah, qué curioso, pues ese hacerlo. truco ya me lo enseñarás. Vale. Pues ahí Sí, hay es fotos. como si fuera una hoja de contactos, ¿no? En la cual no dejas margen entre foto y foto, quizás. ¿Cómo, perdona? Como si hicieras una hoja de contactos en la que no dejas margen entre foto y foto, a lo mejor. Sí, algo así, sí, 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 eso Sí, es. una composición, sí. Entonces hay fotos del Día de las Brigadas Internacionales, hay fotos del Museo de Verango y hay fotos porque también hay muchísimo que ver en Guernica. Ah, claro. Guernica con el bombardeo, pues hay algunos de los refugios antiaéreos que se montaron y hay una simulación de un refugio que entras, cierras la puerta y empiezan a sonar como si te estuvieran bombardeando las sirenas, las bombas y todo eso. Entonces, muy impresionante también. Y tienen mucha exposición en la calle, paneles de eso, de ruinas, de los bombardeos, de tal. Entonces, en Guernica también hice muchas fotos y entré en un museo, que es el Museo de la Paz, bonito nombre para una ciudad que fue tan bombardeada. Y entonces en ese museo, aparte de otras exposiciones, había justo una exposición que era sobre los niños de la guerra. Y Ah, tenían estos paneles, ¿sabes? Está superpuesta una fotografía de los paneles que había en la exposición encima de ese mosaico que yo he hecho con todas esas fotografías, ¿vale? O como sea, una es doble, una... como si fuera una doble exposición. Sí, algo así. Entonces, no es exactamente una doble exposición, pero sí, más o menos. Sí. Entonces, esas caritas de niños que se ven son fotografías que estaban impresas en unas telas, ¿sabes? Entonces, pues estaba muy bonito montado y hablaba de todo el proceso de los niños que se habían ido pues, a Bélgica, a Francia, a la URSS, a Inglaterra, a México que los padres habían pedido que se los llevaran fuera para evitarles el horror de la guerra. Entonces, pues nada, las fotografías son de niños, de esa diáspora que hubo, ¿no? Y, y luego también yo he investigado un poquillo sobre el tema de los niños de la guerra, entonces, pues lo que yo he terminado sacando de conclusión, que es lo que cuento en el texto que he acompañado, pues es que, bueno, pues sí, los niños se salvaron de las bombas de España, pero fue difícil para ellos vivir en una familia o en unos internados que no eran su casa ni estaban acompañados de sus padres. Y luego además fue difícil para algunos de ellos volver porque ya habían pasado años, habían pasado cosas y entonces fue como se habían acostumbrado a algunas cosas fuera de España y volver otra vez a España, aunque volvían a su seno familiar y a sus costumbres y a su entorno, pero ya tenían adquiridas también otras costumbres. Entonces, los que volvieron al final de la guerra, pues fue más fácil para ellos, pero hubo otros niños que como luego estalló enseguida la Segunda Guerra Mundial no pudieron volver, los de la URSS, por ejemplo. Entonces, pues esos niños tardaron, algunos se quedaron allí para toda la vida y otros volvieron en el año 50 y tantos, 57 o así. Y claro,
para esos niños sí que fue muy difícil, ¿no? Porque ya no eran niños, habían pasado pues 20 años y eran adultos, ¿no? Entonces era como esto de dónde soy. No soy ni de España ni de la URSS y bueno, pues eso, el choque, el proceso, todo la huella que deja pues una situación así. Entonces es lo que me ha interesado a mí, más que la guerra en sí, que también la he querido reflejar con esas imágenes de Guernica y las imágenes del museo y tal, pues, pues eso, la sensación que esos niños tenían que tener de no estar en su casa con sus padres y de, bueno, pues eso, muy bien, de librarse de las bombas y de la muerte y del miedo, pero no en su entorno ni acompañados de sus familiares. Así que también me lo he pasado bien haciéndolo porque también ha sido un proceso, aunque no haya investigado en mi propia familia ni nada, pero sí te pone en contacto un poco, ¿no? Con, pues cómo fue todo, porque yo sí que he vivido de pequeña lo que me han contado, ¿no? En mi casa se hablaba mucho de, pues cuando la guerra, pues cuando el hambre, pues cuando las colas del extraperlo, cuando las colas del hambre, las colas del extraperlo y tal. Entonces, pues sí que tengo muchos recuerdos y de alguna manera esto sí me ha puesto en contacto de nuevo con esos recuerdos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido también un proceso no solamente creativo de por dónde salgo yo, qué hago con este tema, sino un poco también, pues lo que habéis comentado más de uno, ¿no? Que también remueve cosas porque te levanta, te despierta los recuerdos que tienes ya un poco añejos, ¿no? Así que eso es lo que Qué puedo guay, contar. Paloma. Gracias. Mm. Está fantástico, la verdad. Menuda currada. Está bien. Sí, sobre Está muy todo que bien. hay, ya te digo, en el panel que hay debajo de esa tira de contactos, pues hay 300 fotos, pero tengo muchas más. Madre mía, lo que no sé si cómo te funcionaba el ordenador. Ya. Sí, pues sí, sí, sí. Hombre, no son fotos de mucha calidad, ¿sabes? No las he procesado. Mm. Directamente están en JPG, ¿sabes? No están en RAW, evidentemente. Está muy currado el trabajo, la verdad. No es exactamente lo que yo quería hacer, la verdad, porque yo la primera idea que tenía fue con ese mosaico de imágenes diferentes conformar una imagen, una figura, ¿sabes? Que no sabía muy bien cuál podía ser, pues no sé si una bandera o no lo sé, ¿sabes? Ujú. Pero no es exactamente lo que yo quería. Pero bueno, aún así, como no he conseguido lo que quería, creo que al final he conseguido Oye, algo muy potente, no sé, yo creo que tiene mucha sí, sobre fuerza. todo que me satisface, ¿sabes? Me satisface bastante, quiero decir que me gusta el resultado y Qué tal. guay. Y tengo muchas fotos, además de los paneles de las fotos de los niños, que son muy bonitas porque había una luz, estaban muy bien iluminadas y tal. Y bueno, pues también un poco como ahí tengo eso, no sé qué voy a hacer con ello, pero bueno, ahí lo tengo, ¿sabes? No sabes cuándo te va a hacer eh, falta tirar Tanto de... el material. Pues, Sí, así que eso es lo que puedo contar. estupendo. Nada, luego con Paloma cerramos por todo lo alto, como habéis visto, la parte de que son las fotografías y a continuación pues vienen todos los textos de todo lo que han hecho los compañeros, ¿vale? Para que lo leamos con tranquilidad, volvamos a las imágenes, a las páginas y se acabó. Y número 10 chicos, Pues sí, número 10. se dice pronto. Qué fuerte, Rosa. ¿Qué os ha dado pasar palabra? ¿Qué os lleváis para toda la vida? Eso es lo cumplido, Rosa. Yo me llevo vida. Desde el momento en que ya tomé la decisión de que quería prepararme para este ¿Quién concurso habla? y luego ya todo lo vivido aquí. Una tele habla. Sí. Pues nada, Bueno, muchas gracias a todos. enhorabuena, a todos. Es un fantástico trabajo y la revista es una pasada. Muy bueno, la La verdad. revista va a quedar un buen número Padre. también, sí. Alberto, has estado muy callado.
¿Qué te ha parecido? Hemos echado en falta tus fotos. A la siguiente no te escapas, ¿eh? Sí, a la siguiente espero aportar, pero casi salgo corriendo con el nivel que hay, ¿eh? Bueno, tú también Me ha tienes nivel. me ha encantado mucho que son proyectos totalmente diferentes, ¿no? Y sí que pensé en su momento, bueno, por circunstancias no he podido Sí, no pasa participar, nada. pero sí que me ha sorprendido para bien la manera, la creatividad que han tenido todos los que han participado en presentar proyectos que a mí ni se me hubiera ocurrido. O sea, los colas, estas superposiciones, el trabajo de Rick. Yo soy de Torrejón y he dicho, digo, madre mía, qué vergüenza, que soy de Torrejón de toda la vida y Ricky pues ha sacado pues lo conozco, ¿no? Esa parte, ¿no? Y ni siquiera lo sabía, ¿no? Y estaba pensando, yo tengo un amigo en Tarancón y digo, algún día le diré que teníamos algo en común desde hace mucho tiempo antes, ¿no? En definitiva, un trabajo muy bonito, o sea, me ha parecido hecho con mucho cariño todos y la verdad que es eso, que me ha parecido un nivel muy alto. Yo creo que ha quedado un buen número, a la altura de lo que queríamos trabajar. Y que la gente ha trabajado muchísimo. A mí la verdad es que me emociona, ¿no? O sea, ver que todo el mundo trabaja, que lo siente, que se implica, que escucha, que investiga. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Aquí estamos para eso, ¿no? Para reflexionar y trabajar en torno a la imagen, ¿no? No hacer solo clic. Os he dejado en el chat por si queréis verlo, ese documental que os comenté antes, porque merece mucho la pena verlo, ¿eh? No solamente porque lo han hecho a color, o sea, han convertido fotograma a fotograma coloreando, sino que el documental está muy, muy chulo de ver. No lo encuentro, Ana. Lo he puesto en el chat. Se llama La España dividida, España la guerra civil dividida, la en guerra color. civil en color. España dividida en la guerra civil. ¿Y Pues no lo encuentro. dónde Yo lo he dice visto Filming, hace unos creo. días en HBO, pero en no sé si lo HBO? habrá. Sí, en HBO lo he Ya visto. sabéis que os Pero podéis dar de alta un mes gratis y luego os quitáis. Ya. no sé Pues, si lo habrá, a lo mejor lo buscáis y lo hay en alguna otra plataforma, eso no lo sé. Si no, Paco, que lo piratee, que es un pirata. pues sigo sin encontrarlo, Ana. No sé dónde lo has dejado ni si. En el chat. Ya, pero no lo veo. Lo ha dejado entre medias de un texto. Os recomiendo ver este documental, ahora está disponible en HBO. No sé si estará en la otra plataforma. Es el La España guerra penúltimo mensaje, dividida, a civil. la mí me guerra civil en parece. color. Ah, bueno, veo el texto, pero no veo el enlace a. No, es No, que no es hay que un no he puesto enlace, ha ningún puesto enlace, ahí el Ah, porque es vale, para título. vale, verlo en vale. HBO. Vale, estaba buscando el link. Sí, no, Vale, vale. ya está, ya está. Vale. Bueno, pues nada, damos por cerrada la sesión. Por favor, revisar todo bien, ¿vale? Pues si hay cualquier cosita o cualquier cambio, Paloma, mándame tu texto, ¿vale? De Paloma Méndez, mándame tu texto de nuevo y nada, la semana que viene entra en imprenta, así que en 2 semanas tenemos la revista y tenéis cada uno vuestro ejemplar. O sea que nada más, ya preparar la siguiente. Buenas Pues noches. muchas gracias, buenas Venga, Muchas noches. hasta gracias, luego. enhorabuena a todos. Chao. Gracias. Bueno, Cuidaros. Adiós.